Bienvenidos a la primera sesión del curso de Excel Intermedio. En esta sesión vamos a tratar acerca de funciones lógicas. Las funciones lógicas se utilizan generalmente para poder evaluar una condición. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado cuando, por ejemplo, quieran comprar un determinado, no sé, celular, ¿verdad? Cuando ustedes quieran comprar un teléfono como tal, básicamente ustedes van a tener varias alternativas. En mi caso voy a poner dos. Una de las alternativas va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Me refiero valor verdadero y valor falso. Entonces, la condición como tal va a ser comprar un teléfono. ¿Sí? Eso va a ser nuestra condición. Quiero comprar. ¿Sí? Quiero comprar un teléfono. Entonces, cuando ustedes quieran comprar, van a tener una alternativa A y otra alternativa B. Un camino A y un camino B. Entonces, en el camino A, supongamos que queremos comprar un teléfono que nos ofrece, digamos, de iPhone, ¿sí? De iPhone. Y en el camino B, digamos, una marca que sea, por ejemplo, Samsung. Entonces aquí tenemos nosotros dos teléfonos, una iPhone y el otro Samsung. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros dentro de estos dos caminos tenemos que elegir uno. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar esa condición, vamos a tomar un camino. Si ustedes toman el camino A, básicamente estaríamos tomando un valor verdadero. Pero si en caso ustedes toman el valor B, estaríamos tomando el valor falso. ¿Sí? Entonces estamos tomando un camino determinado. Vamos a ver, como un resumen breve, la estructura de una función. Cada vez que ustedes quieran agregar o quieran ingresar un determinado función o un cálculo matemático, una fórmula como tal, tienen que utilizar esta estructura. Tienen que ingresar un símbolo igual siempre que ustedes quieran hacer un cálculo matemático. Entonces, si ustedes quieren utilizar una función como tal, tienen que ingresar el símbolo igual. Luego, el nombre de la función como tal. Y luego el argumento que te pide la función como tal. Recuerda que nosotros tenemos una infinidad de funciones en Excel. Funciones de suma, funciones de promedio, función buscar, función, por ejemplo, filtro, entre otras cosas que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Nosotros tenemos una biblioteca de funciones. Dentro de esa biblioteca de funciones vas a tener por categorías, miren, funciones lógicas, funciones de texto, funciones de fecha y hora, entre otras cosas más, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a ver, estas tres funciones los más utilizados. La función si, la función y la función u. Recuerda que una función lógica es como una fórmula que nosotros vamos a evaluar una o más condiciones lógicas y de acuerdo de ello nosotros vamos a tomar alternativas, ya sea alternativa A, alternativa B o alternativa C, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver, en la cual vamos a ver las tres funciones más utilizadas, ¿sí? Entonces, para lo cual nosotros tenemos la función sí. ¿Qué es la función sí? La función sí es una de las funciones que nosotros vamos a utilizar dentro de ello. Entonces, más que todo la función sí nos permite evaluar una condición. Una condición ya sea verdadera o falso. Dependiendo de ello, nosotros tomamos un camino determinado. La sintaxis es muy sencillo, miren. Tienes que ingresar el símbolo igual, luego la función sí, y luego aquí te pide tres parámetros. Miren, el primer parámetro es condición. En la condición tú tienes que ingresar qué es lo que quieres evaluar. ¿Qué es lo que quieres evaluar? Y luego tenemos valor sí verdadero. En el valor sí verdadero, tú tienes que ingresar qué es lo que se va a mostrar o qué resultado se va a mostrar como valor verdadero. ¿Sí? En caso contrario, si tú eliges el valor sí falso, aquí tienes que mostrar qué resultado quieres que se muestre de manera negativa. Entonces tenemos tres argumentos, ¿no? Condición, valor sí verdadero y valor sí falso. Aparte de ello, tenemos lo que vendría a ser, en este caso, como un diagrama de flujo. Miren, el diagrama de flujo es de la siguiente manera. Miren, tenemos una función sí, tenemos una condicional que se va a evaluar. Si es correcto, nos va por el camino verdadero. Si en caso contrario esa condición no se cumple, nos vamos por el camino falso, ¿no? El diagrama de flujo sería esta. Condición lógica
y evaluamos esa condición lógica. Si esa condición lógica es verdadera, nos toma este camino, caso contrario, nos toma este valor falso, ¿sí? De esa manera. Aparte de ello, tenemos la función i. Más que todo aquí nos va a devolver un valor verdadero. Si todos los argumentos son verdaderos, no, nos va a devolver siempre lo que vendría a ser en este caso un valor verdadero. Y falso si al menos uno de ellos es falso, ¿no? Entonces, si en alguna de ellas, por ejemplo, nosotros tenemos un valor verdadero y un valor falso, en ese caso nos va a tomar un valor como resultado falso. Pero si en este caso las condiciones que nosotros vayamos evaluando son totalmente todas verdaderas, siempre nuestro resultado va a ser verdadero. La sintaxis es de esta manera, miren. Tenemos aquí la función i, y aquí tenemos lógico 1 que vamos a evaluar, lógico 2 que vamos a evaluar también, ¿sí? Y lo mismo sucede con la función u. Con la diferencia que aquí nosotros vamos a utilizar esta función llamada u. Entonces, es lo contrario de la función i. A diferencia de la función i, nosotros aquí lo que vamos a realizar es lo siguiente. En este caso, si estas dos son verdaderas, nuestro resultado siempre va a ser verdadero. Pero ¿qué pasa si una de ellas falla? Es decir, la condición 2, por ejemplo, que sea en este caso falso, pero la segunda verdadera. Nuestro resultado va a ser verdadero. Si en caso contrario las dos son negativas o no se cumplan, simplemente nos va a resultar un valor falso. Entonces, si es que les aparece esta franja amarilla, esto siempre aparece cuando ustedes descargan de internet. Miren, si es que les aparece esto, simplemente van a habilitar edición, ¿sí? Presionas en habilitar edición y ya lo tienes, ¿sí? Ya lo tienes habilitado como esto. En el primer ejercicio, nosotros vamos a utilizar una función llamada función sí, ¿sí? Hemos visto cómo se comporta la función sí, ¿verdad? Toma dos caminos, un valor verdadero y el otro falso. Incluso podemos trabajar con funciones anidadas, pero vamos a evaluar qué es lo que nos quiere decir aquí. Miren, ¿qué nos dice? Supongamos que una tienda ofrece un descuento de 5% a sus clientes si han comprado más de 200 soles en productos. Si un cliente ha comprado 250, ¿cuál será su descuento? ¿Sí? Si te fijas aquí, es un enunciado que nos plantea, ¿no? Para poder analizar un poco. Entonces, para ello lo que vamos a realizar es lo siguiente. Voy a ingresar un campo de cuadro de texto para que ustedes me puedan entender. Aquí lo voy a utilizar esta y por aquí voy a explicar qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces voy a presionar por aquí. Si te fijas aquí me dice, una tienda ofrece un descuento de 5%. Descuento de 5%, ¿sí? Descuento de 5%. A sus clientes. Si han comprado más de 200 productos, si compran más de 200 productos, me tiene que dar el descuento. Me dice cuál será su descuento, ¿no? Si un cliente ha comprado 250, ¿cuál será su descuento? Entonces aquí nos pide cuál es su descuento. Entonces el descuento tenemos que poner aquí, ¿sí? Entonces simplemente lo que vamos a realizar es lo siguiente. Si el cliente compra, en este caso si compra, por ejemplo, mayor a 200, ¿qué es lo que me dice que me va a imprimir? Si compra mayores a 200 soles en productos, ¿cuál será su descuento? Me dice aquí 5%, ¿verdad? Entonces, como resultado, me tendría que dar como descuento. Si en caso contrario falla, digamos que no se cumple, quizás, por ejemplo, sea que el cliente haya comprado, no sé, en 50 soles, en ese caso, que me retorne, por ejemplo, en este caso, no compró más de 200. Así, este mensaje que me salga, ¿sí? Entonces aquí yo voy a dar descuento siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿sí? Esta condición como tal. Entonces, este mismo yo voy a transcribir aquí, ¿sí? Pero con la diferencia utilizando la función sí. Para ello vamos a escribir aquí. Igual, voy a decir sí. Y aquí me dice prueba lógica. La prueba lógica es lo que yo voy a evaluar. Selecciono la compra que haya realizado el cliente, que sería 300 soles. Si eso es mayor,
es mayor a 200, me dice que me retorne un valor. Punto y coma escribe. Punto y coma y me dice valor sí verdadero. ¿Verdad? Valor sí verdadero. Y en este caso vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? Entonces en valor verdadero voy a mostrar el descuento. ¿Y cómo sacamos el descuento de esta cantidad de compra del cliente? Simplemente nosotros seleccionamos nuevamente 300 de esta manera y multiplicamos con el 5%. Nosotros podemos representar el 5% de dos maneras. De la siguiente manera. Si tú escribes de esta manera, vamos a ver aquí, así, Excel va a reconocer, así. Pero otra manera de poder representar el 5% es simplemente en decimales, así, 0.05, así. Entonces, ¿qué significa? Estas dos son parecidos. Entonces, en las cuales podemos utilizar cualquiera de estas dos para poder precisamente nosotros sacar el descuento. Entonces, aquí voy a decir 5%. Escribo el símbolo de porcentaje, ahí está, punto y coma. Y ahora, nosotros lo que tenemos que realizar es lo siguiente. Me dice valor sí, falso. En este caso voy a mostrar este mensaje, ¿sí? Para ello vamos a tener que aquí, para poder escribir mensajes dentro de nuestro Excel, tenemos que ingresar dentro de comilla doble como esto, punto y coma, comilla de apertura doble, escribe el mensaje y ahí cierra con comilla doble, ¿sí? El descuento sería de 15 soles. Ahora, ¿qué pasa si es que yo cambio este 300 por ejemplo, no sé, 90 soles? Cambiamos 90. ¿Qué pasa? No compró, me dice. Pero en este caso no me está mostrando todo el contenido como tal. ¿Sí? Y te voy a regalar este tips. Si por alguna razón no se muestra tu texto completo como lo que estamos viendo aquí, solamente me está mostrando esta y no me está mostrando más de 200, simplemente lo que vas a realizar es ajustar el tamaño de la columna. Pero para que puedas agilizar el proceso de ajustar el tamaño, vas a hacer clic allí, en esa barrita que estoy mostrando, haz varias veces clic, se nos ha ajustado. También puedes hacerlo así, arrastrando, sí, no hay problema. Pero si es que tú haces varias veces clic, se ajusta el tamaño de ese texto. ¿Sí? ¿Sabías eso? Ahora ya lo sabes, ¿verdad? Entonces, ahora lo que yo quiero realizar esto es arrastrar para todos. Simplemente aquí clicamos y arrastramos hacia abajo. Arrastramos, arrastramos, rellenamos y ya tenemos, miren. Aquí me dice 20.5 soles, 15, 20.15 soles. Aquí tenemos 10.25 soles. Estos serían los descuentos en las cuales a todos nuestros clientes lo vamos a dar, ¿sí? De esa manera. En el ejercicio 2 nos dice, tenemos una tabla con datos de estudiantes y queremos agregar una columna que indique si un estudiante ha aprobado mayor a 10 o menor a 11, un examen, dependiendo de su calificación. De acuerdo, miren, si te fijas aquí nosotros tenemos las calificaciones. Sí, calificación del examen, la carrera en la cual está estudiando y lo que tenemos que agregar nos dice aquí es una columna. Sí, una columna por este lado. ¿Cómo agregamos una columna? Para poder agregar una columna como tal, nosotros tenemos que dirigirnos aquí arriba. Clicamos allí, clic derecho. En este caso yo quiero poner la columna después de la columna I. Para ello me voy a la columna J. Clic derecho, insertar, ¿sí? Una vez insertado nos aparece aquí, miren. Aquí lo podemos dar el formato, que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir, en este caso, lo que vendría a ser lo que nos dice, miren. No, nos dice aprobado o desaprobado, ¿sí? Incluso aquí mismo podemos hacer, miren, tenemos una condición. Pero aquí lo voy a hacer, ¿ya? Entonces voy a escribir condición, ahí está. Y aquí vamos a evaluar si las notas, lo que nos dice aquí, dependiendo a lo que nos pide aquí, miren. Entonces, para ello vamos a evaluar. Vamos a evaluar de la siguiente manera. Para ello voy a insertar un cuadro para que ustedes también puedan analizar de qué forma es que se realiza. Por aquí vamos a dibujar esto.
¿sí? Como lo que hemos hecho con el ejemplo 1, ¿sí? Entonces vamos a decir, si, ahora voy a poner más grande, porque no se está viendo. Si, entonces si la calificación es superior, aquí nos dice mayor a 10, si es mayor a 10, ¿qué es lo que me va a hacer? Si ese es mayor a 10, que me muestre como resultado, en este caso, aprobado, ¿sí? Que me muestre aprobado, aprobado. Ahí está, un mensajito aprobado. Caso contrario, si en caso no se cumpla, que me ponga un mensajito desaprobado, ¿sí? Desaprobado, de esta manera. Y aquí, fin. Esto sería como un, digamos, como un pseudocódigo falso para que te pueda ayudar, ¿sí? Si la calificación es mayor a 10, que me muestre aprobado. Caso contrario, desaprobado, ¿sí? Entonces, esta misma estructura aplicamos utilizando la función si. ¿Cómo hacemos? Simplemente vamos a decir igual y aquí nosotros tenemos que realizar lo siguiente, ¿sí? Entonces, simplemente si utilizamos la función si y aquí la prueba lógica que vamos a evaluar es la calificación. Seleccionamos calificación, si esto es mayor a 10, punto y coma, y ahora me pide valor sí verdadero. ¿Sí? En el valor sí verdadero tenemos que escribir el mensaje como tal. ¿Sí? Entonces simplemente yo voy a escribir un mensajito que se va a llamarse por aquí, pero siempre que ustedes escriban una palabra, una frase larga, tienen que escribir dentro de comilla doble. ¿Sí? Voy a decir aprobado, cerramos, ahora punto y coma, ahora me dice valor sí falso. Y en caso no se cumple esta condición, que me salga un mensajito desaprobado. ¿Sí? Desaprobado. Y una vez realizado, yo puedo presionar Enter. Miren, ¿qué me dice? Aprobado. Entonces, ¿cómo es lo que está haciendo esta de aquí? ¿Cómo es lo que se comporta esta condición? Lo que se comporta es de la siguiente forma. Si 15, si 15 es mayor a 10, en aquí, 15 es mayor a 10, correcto. Por lo tanto, me está retornando esta frase aprobado. Si en caso contrario yo cambio aquí, por ejemplo, 10, así, me dice desaprobado. Si yo cambio aquí 10, ¿qué estoy diciendo? ¿10 es mayor a 10? No, por lo tanto, deja de tomar este valor aprobado y ahora me toma el valor desaprobado. ¿Sí? De esa manera es que funciona lo que vendría a ser, en este caso, la función sí. ¿Ok? De esa manera ustedes lo pueden hacer. Entonces, para no estar realizando para cada uno de ellos, simplemente utilizo el famoso relleno. Entonces, para ello, vamos a arrastrar. Arrastramos y miren, tenemos toda nuestra respuesta. Y lo más genial de esto es que cuando ustedes cambian la calificación como tal, se les va a cambiar la condición. Miren, si es que yo cambio el 10 por un número 20, fíjense en la condición. ¿Qué pasa? Aprobado me sale. Automáticamente. Incluso tú puedes utilizar varios criterios. Por ejemplo, si quieres hacer en una escala de 0 a 10, por ejemplo, malo, de 11 a 14 regular y de 15 a 20, por ejemplo, bueno. Puedes evaluar, pero eso ya se realiza con condicionales anidadas, ¿sí? Muy bien, perfecto. ¿Hasta ahí se entendió? Los que recién ingresaron a la clase, por favor, descarguen el material para que puedan seguir lo que estoy haciendo, ¿sí? Les voy a enviar el Google Drive. Acabo de enviar el Google Drive. Cuando tú haces clic sobre él, te va a aparecer este archivito, ¿sí? Este archivo. Y lo que tienes que realizar para que puedas seguir la clase es descargar, ¿sí? Te vas aquí. Ahí presionas descargar, ¿sí? Automáticamente se te va a descargar esta, miren. Sesión 1, funciones lógicas. Y cuando tú abras, muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestro ejercicio número 3. Para ello te vas a ubicarte aquí, en lo que dice ejercicio 03, ¿sí? Ahora bien, en el ejercicio 03 nosotros vamos a aplicar en este caso lo siguiente. Aquí tenemos un enunciado. ¿Qué nos dice?
Una tienda de ropa quiere ofrecer un descuento del 20% a los clientes que han comprado más de 200 en productos. En productos nos dice ahora. Entonces, si te fijas aquí tenemos una lista de clientes. Tiene sus nombres, tiene la cantidad comprada y lo que queremos hacer es aquí, tener que ingresar el descuento como tal. ¿Cómo sacamos el descuento? Para poder calcular el descuento como tal, nosotros utilizamos la función, en este caso, antes de evaluarlo, el símbolo igual, luego el nombre de la función, ¿sí? Entonces voy a utilizar las funciones lógicas de la función sí. Perfecto. Entonces aquí hacemos clic. Como ya hemos practicado con los ejercicios 1 y 2, voy a hacer directo aquí, ¿ya? Igual, si utilizamos la función sí, la prueba lógica, ¿cuál va a ser? Vamos a evaluar la cantidad comprada. Clicamos en la cantidad comprada y si este es mayor, es lo que nos dice, miren, más de 200 productos. 200, punto y coma, valor sí verdadero. Vamos a dar un descuento de 20%. Y para poder calcular el 20% como tal, ¿cómo hacemos? Seleccionamos nuevamente la celda I17, que sería $150, multiplicamos por 5%. Escribe 5 y luego porcentaje. ¿Sí? De esta manera. Punto y coma. Si en caso contrario no supera los 200 soles, voy a mostrar aquí un mensaje que se llame no se aplica. ¿Sí? No se aplica. Cerramos con paréntesis y ahora presionamos Enter. Ahí está. Para que ustedes puedan ver la fórmula que estoy aplicando, les voy a mostrar por aquí. Esta es la fórmula que estoy utilizando. Miren, ahí está. Si 150 es mayor o superior a 200, si ese es correcto, que me resulte o que me imprima, en este caso, el criterio de descuento. Caso contrario, si no supera, que me imprima el valor falso, que sería esta. No se aplica, ¿sí? Y si te fijas aquí, 150 no es mayor a 200, ¿verdad? Por lo tanto, es que me muestra lo que vendría a ser en este caso de no se aplica, ¿verdad? La frase no se aplica. Entonces simplemente yo puedo arrastrar esta para todas, para no estar haciendo una y otra vez. Arrastramos y ya está, miren. Perfecto. Y como les decía, cada vez que ustedes, por ejemplo, aplican un determinado, en este caso, dato, aquí cambian dato, se actualiza. Pero aquí tenemos un problema. Mira, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí me está saliendo, miren, en porcentaje, 1250%. Para ello voy a seleccionar todas ellas y nos vamos a ir a esta opción. Aquí, porcentajes. Clicamos en esa flecha, ¿sí? Clicamos en la flechita y aquí vamos a decir sin formato específico. Y ya tenemos, miren. Y el descuento que estamos dando al usuario, al cliente Juan, es de $12.5, ¿sí? Si yo cambio el 150 por $400, miren, ¿qué pasa? El descuento sería de $20. ¿Sí? De esa manera podemos visualizar los resultados como tal, ¿sí? Muy bien. En el ejercicio 5, si te fijas, aquí tenemos varios criterios que evaluar. Miren, ¿qué me dice? Queremos asignar una calificación final a cada estudiante de acuerdo con las siguientes condiciones. Si el promedio es mayor o igual a 17, que me salga A. Si el promedio es mayor o igual a 14 y menor que 17, que me salga B. Si te fijas aquí, tenemos 4 criterios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar estas 4 condiciones? Pero obviamente si te has fijado en la función sí, solamente tenemos una sola condición. Solamente uno podemos evaluar. Pero aquí tenemos 4 condiciones. ¿Cómo podemos evaluar? Para poder evaluar más condiciones, existen varias formas. ¿Sí? El más conocido es lo que vendría a ser en este caso, utilizar varias veces la función sí, para poder evaluar las 4 condiciones que nos dice aquí. ¿Sí? Entonces, para ello te ubicas en promedio, ¿sí? Los que tienen su archivo, ubíquense en promedio y allí escribe el símbolo igual.
Lo primero que quiero hacer es sacar el promedio de los 3 exámenes. Promedio, de esta manera. Y aquí tenemos la función promedio. ¿Sí? Esta es una función muy usada. Selecciona las 3 notas y presiona Enter. Y eso es todo. Ya tienes tu promedio. Repito, igual, promedio, selecciona la función o el nombre de la función promedio, selecciona las 3 notas, Enter. Así. Si en caso contrario ustedes no están entendiendo de que esté hablando Enter, es esta tecla, miren. Entrar. Entrar, ¿sí? Enter o ingreso. Ahí presiona. Nuevamente, igual, promedio, selecciona las 3 notas y ahora presiona Enter. Y ya tiene tu resultado. Y para no estar haciendo uno en uno, ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Selecciona la primera de ellas, te ubicas en ese cuadrito que se muestra aquí, presionas ahí y arrastras hacia abajo. ¿Sí? Presiona ahí y arrastra hacia abajo. Y miren, ya tenemos todo el resultado. Y ahora, dependiendo a este promedio, nosotros vamos a evaluar con estos 4 criterios. A, B, C, D, ¿verdad? Tenemos 4 criterios. Entonces simplemente vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Bien, nos ubicamos en la condición final y vamos a evaluar cada uno de ellos, ¿sí? Aquí. Igual, si el promedio es mayor, si el promedio es mayor, si este promedio 16 es mayor o igual que 17, ¿qué me dice aquí? Miren, si el promedio es mayor o igual que 17, que me salga el mensaje A. Ahí está, mayor o igual que 17, punto y coma. Y ahora escribimos, en este caso, el símbolo de comilla doble para escribir la letra A, de esta manera. Y cerramos comilla doble, punto y coma. Y ahora nos pide valor sí falso. Pero como nosotros tenemos aquí 4 criterios, lo que podemos hacer es reutilizar nuevamente la función sí. Entonces voy a escribir sí y aquí evalúo. La prueba lógica, ¿cuál es? La prueba lógica que voy a evaluar es 16. Seleccionamos 16. Si 16, en este caso, de esta manera, si 16 es mayor o igual, ¿qué me dice aquí? Miren, es mayor o igual a 14 y menor que 17, es mayor a 16, o a ver, no, 14 chicos, sí, 14. Si ese es correcto, me salga en el valor sí verdadero un mensaje. ¿Qué mensaje me dice? B. Entonces escribo B. Cerramos comilla doble. Ya está hasta aquí. Punto y coma. Ahora me pide nuevamente valor sí falso. Sí, voy a poner más grande un momentito aquí. Esto lo voy a poner más grande. Ahí está, miren. Entonces, esta de aquí corresponde a A, para evaluar la A, si son superiores o iguales a 17. Ahora, punto y coma nos pide aquí valor sí falso. Nuevamente, si 16 es mayor o igual, ahora, ¿con qué vamos a evaluar? Con 11, ¿verdad? Si es mayor o igual que 11, punto y coma, valor verdadero. En el valor verdadero me va a mostrar la letra C. Entonces escribo dentro de comilla doble la letra C. Ahora punto y coma. Ahora tengo el último criterio que sería aquí. Si es menor que 11, la calificación final es D. Es decir, deficiente, ¿verdad? Entonces aquí podemos utilizar la función sin nuevamente. Pero como ya no tenemos más condiciones que evaluar, directamente podemos escribir en el valor sí falso. La letra sí. D. De esta manera cerramos nuestro paréntesis. Una más y otra más. Y lo más genial es que cada vez que tú cierres, te muestra los colores de los paréntesis. Miren, ¿sí? Presionas Enter y miren, automáticamente me sale lo que vendría a ser en este caso de esta manera, miren. ¿Sí? Miren, nos aparece de esta forma. ¿Sí? Ya tenemos. Entonces, vamos a evaluar si realmente se cumple. Miren,
Si el promedio es mayor o igual a 17, me va a mostrar A. Si está entre rango 14 a 17, B. Si te fijas, el primero de ellas, la nota 16, corresponde a la segunda, a este criterio, y por lo tanto me está mostrando la letra B. Pero ¿qué pasa si es que yo cambio la nota? Por ejemplo, aquí 20 por aquí y aquí 20 también. Miren, ¿qué pasa? Miren, en este caso cambian las cosas. Miren, miren, me está mostrando lo que vendría a ser A. ¿Por qué? Porque está comparando 19 es mayor que 17. Correcto. Por lo tanto, me está mostrando este criterio, la primera de ellas. Para que puedan visualizar la fórmula que he utilizado es esta. Miren, les voy a mostrar la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula que acabo de utilizar, ¿sí? En este enunciado que ustedes están viendo. Perfecto, les voy a mostrarlo por aquí. Ahí está. Ahí está la formulita, ¿sí? Ahí está el criterio que nosotros hemos ingresado, ¿sí? Ahora lo mismo para la siguiente, ¿verdad? Para la siguiente lo mismo. Pero para no estar haciendo una y otra vez esta misma fórmula, lo que tú puedes hacer es reutilizar esta misma fórmula que tienes aquí. Y simplemente te ubicas en la primera de ellas y luego te ubicas en este puntito o en este cuadrito y desde ahí presionas y jalas hacia abajo. Arrastras, ¿sí? Vamos a arrastrar y miren, ya tenemos todo el resultado. ¿Y por qué me sale aquí letra C? ¿Por qué? ¿Por qué razones me está saliendo C? Miren. ¿Por qué razones creen que les sale C? Porque está en este criterio, miren, en este criterio de color verde lo voy a poner ya. En ese criterio, miren. Entonces 13 está entre este rango, ¿no? ¿Verdad? De 11 a 14. Y por lo tanto, eso es lo que me muestra. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, aquí tenemos un 10? Si te fijas, tenemos un 10. Me muestra una D. ¿Por qué? Porque 10 es menor que 11. Por lo tanto, me está retornando esto. Y lo más genial es que cada vez que tú cambias, se modifica automáticamente. Miren, se cambia de manera dinámica. Eso es lo más interesante de esto. Miren, de esta manera. ¿Sí? ¿Lograste realizar? Coméntame por el chat. Bien, vamos a hacer este ejemplo número 6. Para ello nos ubicamos en la celda que se llama aquí, seleccionado. Nos ubicamos allí y ahora lo que van a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Entonces vamos a hacer clic aquí. Vas a presionar igual. Y vamos a decir sí. Pero en este caso, como nos dice función y, miren aquí, y simplemente podemos utilizar esto. Cada vez que ustedes quieran utilizar la función y, tienen que escribir dentro de la función sí, así como lo que están viendo, ¿sí? Como lo que están observando. Una vez hecho, simplemente nosotros evaluamos. Vamos a evaluar. ¿Qué nos dice aquí? Queremos filtrar la tabla para mostrar solo aquellos empleados que tienen entre 25 y 35 años de edad y que también tienen experiencia previa. Para hacer esto podemos utilizar la función y, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar como tal. ¿Sí? Seleccionamos como tal. En este caso voy a seleccionarlo la edad primero. Entonces voy a decir, si esto es mayor o igual a 25, si ese es mayor o igual a 25, de esta manera. Y si te fijas aquí me dice valor lógico 1. Estoy evaluando la primera de ellas. Ahora punto y coma. Ahora voy a evaluar otro valor lógico. Otro valor lógico para restringir entre 25 y 35 años. Entre ese rango. ¿Sí? Entonces nuevamente, si la edad es menor o igual que 35. Y ahora cerramos nuestro paréntesis. Y esta de aquí sería la función y. ¿Sí? Ahora, si esa condición o si esas condiciones son verdaderas, si realmente se cumplen, ¿sí?
En este caso, que me muestre de la siguiente manera, ¿sí? Perfecto, entonces simplemente nosotros vamos a hacer, pero si te fijas aquí, me dice también que tenga experiencia previa, me dice. Aquí tenemos las experiencias, miren. ¿Tiene experiencia Juan? Sí. Ana no tiene, Pedro sí tiene, así, miren. Entonces, antes de ingresar esto, simplemente lo que voy a hacer es evaluar otra condición más. Punto y coma, y ahora experiencia previa. Si ese es igual a la frase sí, así. Recuerda, siempre que ustedes quieran escribir una frase como tal, tienen que escribir dentro de comilla doble, así. Perfecto, ahí estamos realizando. Un momentito, voy a tener que poner más grande esta. Ahí está, miren. Aquí tenemos tres condiciones que nosotros vamos a evaluar. Miren, si te fijas, la primera de ellas es esta. La segunda de ellas es esta. La tercera de ellas es esta. Tenemos aquí tres condiciones en total. Punto y coma, luego otro, punto y coma y otro. Tres condiciones. En las cuales, gracias a la función i, nosotros estamos evaluando más condiciones, más de uno. ¿Sí? Ahora aquí podemos cerrar. Si los tres son verdaderos, si son verdaderamente correctos, que me imprima la frase que se llama sí. Sí, una condición que se llama sí. Caso contrario, valor sí falso, que me diga no. Y cerramos de esta manera y enter. Y me dice que no está seleccionado. ¿Por qué razones no está seleccionado? Miren, vamos a evaluar qué es lo que pasa. Vamos a evaluar. Miren, en este caso nos dice 23 es mayor o igual que 25, ¿es mayor? No. Por lo tanto, esta primera condición no se cumple. Pasamos a la siguiente. La siguiente condición es esta de aquí. Recuerden, miren, la primera condición es esta, hasta el punto y coma. La segunda es esta. Y la tercera es esta, miren. Entonces, la primera condición no cumple. 23 no es mayor que 25, por lo tanto, incorrecto. Ahora pasamos a la siguiente. 25 es menor o igual que 35. Correcto, por lo tanto, esta condición 2 sí se cumple. Ahora, 3. Aquí tenemos la experiencia previa. Miren, sí es igual a sí. Correcto, también se cumple esta tercera condición. Pero ¿por qué razones nos está devolviendo el valor no? Eso es debido a que nosotros estamos utilizando la función i. Recuerda que en la función i, si es que una de ellas falla, si te fijas aquí tenemos tres condiciones. Si cualquiera de estas tres condiciones falla, nos va a devolver siempre falso. Recuerda eso, siempre falso nos va a devolver. Porque aquí tenemos un error, miren, un falso, una X. No se cumple, ¿verdad? Por lo tanto, me está retornando el valor no. Pero ¿qué pasa si ustedes cambian? En vez que 23, por ejemplo, 60. Tampoco nos cumple. Pero si yo pongo entre 25 y 35 años, ¿qué pasa? Miren, voy a poner aquí 35. Ahora me dice sí. ¿Por qué razones me está diciendo sí? Vamos a evaluar nuevamente. Miren, aquí en la primera condición, 35 es mayor o igual que 25. Correcto, se cumple. La segunda, 35 es menor o igual que 35. Correcto, se cumple. La tercera, sí es igual a sí. Correcto. Y por lo tanto, si todas ellas son correctos, son verdaderas, nos va a resultar el valor verdadero, que sería esta, sí. ¿Sí? De esa manera. De esa forma es que funciona la función i. Ahora yo puedo rellenar esto para todos, ¿no? Simplemente presiona ahí, arrastra hacia abajo y ya tienes tu resultado. Miren, y ya tienes todo. De esa manera. Perfecto. Entonces les voy a explicar de cómo se comporta la función i. Si te has fijado en el ejercicio de la función i, hemos evaluado tres condiciones, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Aquí voy a trabajar con dos condiciones. Esto va a ser mi primera condición, esto va a ser la segunda, y aquí lo mismo, primera y segunda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si en la primera condición tú tienes falso?
Y en la segunda condición tienes, digamos, también falso. En ese caso, ¿qué te va a resultar siempre? Aquí siempre te va a resultar falso. ¿Sí? De esta manera. Tu resultado se va a imprimirse el valor falso. Pero ¿qué pasa si en la primera de ellas tienes verdadero y en la segunda falso? En aquí también falso. Si una de ellas falla, siempre te va a devolver F, es decir, falso. Si en aquí, por ejemplo, tengamos falso y luego verdadero, lo mismo, aquí falso nos va a devolver. Si en los dos es verdadero, verdadero, en todas ellas es verdadera, ahí recién te va a devolver el valor resultado como verdadero. ¿Sí? Entonces ten en cuenta. Ahora, en la función U es a lo contrario. Como la palabrita mismo dice, o lo tomo esta o esto. Te está diciendo, una de los dos debe tomar. Entonces, en la función es a lo contrario. Si yo tengo aquí en la condición una me resulta falso y en la segunda, por ejemplo, también falso, como resultado me va a dar falso. ¿Sí? De esta manera. Si, por ejemplo, me da aquí verdadero y aquí falso, en este caso me va a tomar verdadero. Es a lo contrario. Si aquí, por ejemplo, me toma falso y aquí verdadero, aquí es verdadero. Si los dos o todas ellas son verdaderas, me toma verdadero. Entonces, si en alguna de ellos existe una V, una verdad, un valor, una condición que se cumpla, siempre me va a devolver un valor verdadero. Pero en la función I es a lo contrario. Solo te toma siempre y cuando todas ellas se cumplan. Todas ellas son verdaderas, ¿no? Al igual que hemos hecho en este ejemplo, ¿sí? En el 6. Vamos a hacer el ejemplo 7 aquí. ¿Qué me dice? Queremos identificar los productos. Ahora un momentito, ya. Queremos identificar los productos que necesitan ser reabastecidos, es decir, aquellos que tienen una cantidad disponible menor que la cantidad mínima requerida. Para esto podemos utilizar la función U. Aquí tenemos una tablita de productos, producto A, B, C y así. Cantidad de stock, cantidad mínima, ¿verdad? Aquí tenemos los que están disponibles y los que ya tenemos el mínimo, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero realizar aquí es lo siguiente. Lo que quiero hacer es prácticamente lo siguiente. Miren, que me diga aquí verdadero o falso, nada más. Verdadero o falso, ¿sí? Dependiendo a la función que nos pida. Para ello vamos a decir igual, vamos a utilizar la función U de esta manera y vamos a decir, seleccionamos lo que vendría a ser el stock disponible, ¿sí? El stock disponible, que sería 20, y vamos a evaluar si este es menor, si esto es menor que la cantidad mínima, que me salga, en este caso, un resultado verdadero. Si se cumple esa condición, que me salga verdadero, nada más. Y mira, me sale verdadero. Recuerda que aquí, miren, estamos evaluando. Estamos diciendo aquí, 20 es menor que 25. Es correcto, ¿verdad? Y por lo tanto me está retornando un valor verdadero. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que yo lo cambio en vez que 20, por ejemplo, no sé, un número 55? Me dice falso. ¿Por qué? Porque aquí miren, 55 es menor que 25. No, por lo tanto me resulta falso. De esta manera es que se comporta la función U. De esa manera. Y ahora yo puedo esto rellenarlo para todos y ya tengo todo mi resultado. Miren. ¿Sí? De esa manera muy sencillo. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo, miren, para poder desarrollar. Aquí tenemos que utilizar todo lo que nos piden. Aquí ya no hay una indicación para desarrollar, miren. Aquí me dice si el alumno obtiene un promedio mayor a 10, escribir texto aprobado, si es menor a desaprobado. Esta de aquí hemos desarrollado en la primera de ellas, ¿verdad? En el primer ejemplo hemos hecho, ¿sí? Hemos desarrollado esto. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es desarrollarlo esta, ¿sí? En cada color, es decir, en el plomo te tienes que hacer todo de enunciado 1, en el amarillo tienes que hacer del amarillo y así. ¿Sí?
Voy a hacer el primero de ellos, ¿sí? Y aquí voy a utilizar la función sí. Entonces simplemente nos ubicamos allí y vamos a decir de la siguiente manera. Esto hemos hecho ya, ¿verdad? Vamos a repasar. Si, ¿qué me dice? Si el alumno obtiene un promedio mayor a 10, escribe aprobado. Entonces simplemente, si este promedio que tenemos aquí es mayor a 10, si ese es mayor a 10, que me escriba en el valor sí verdadero, uno que se llama aprobado. ¿Sí? Aprobado. Caso contrario, que me retorne, punto y coma escribimos, luego desaprobado. De esta manera, desaprobado. Comilla de cierre y paréntesis. Y tenemos el resultado, miren, de esa manera. ¿Sí? 9 es mayor que 10, no. Por lo tanto, me sale desaprobado. Ahora, si es que yo arrastro esto para toditos, miren, ahí tenemos todo automático. 12 es aprobado, 10 es desaprobado, 11 es aprobado, 12 es aprobado y 11 es aprobado. ¿Sí? Ahora aquí tenemos lo siguiente, miren. ¿Qué me dice? Si el alumno tiene menos de 5 faltas, que me imprima un mensaje llamado vacío. Caso contrario, que me imprima inhabilitado. Aquí también utilizamos la función y. Cada vez que ustedes encuentran la palabrita sí, esta generalmente cuando ustedes encuentran esta palabrita, significa que van a utilizar la función sí. ¿Sí? Entonces aquí escribo igual sí, ahí está la función sí, prueba lógico. ¿Qué quiero evaluar? La cantidad de faltas o aquí, miren. Selecciono la falta, que sería esta, y vamos a evaluar ello, ¿sí? Entonces simplemente si este es menor a 5, mejor dicho, mayor a 5, no, menor a 5, si ese es menor a 5, quiero que me imprima el valor sí verdadero, que me dice vacío. Por lo tanto aquí vacío, escribo vacío nada más. Punto y coma. Caso contrario, la frase inhabilitado. Punto y coma, abrimos paréntesis, inhabilitado. ¿Sí? Inhabilitado, cerramos nuevamente y cerramos nuestro paréntesis. Y ahora presionamos Enter y me dice vacío, ¿verdad? ¿Por qué razón es vacío? Si te fijas aquí, 1 es menor que 5, correcto. Por lo tanto, me toma el camino vacío, el valor verdadero. Si yo cambio las faltas, por ejemplo, no sé, a 10, ¿qué pasa? Inhabilitado. Es decir, se me está tomando el camino valor, que sería esta, valor sí falso. ¿Sí? De esa manera. Entonces simplemente ustedes pueden arrastrar esto de aquí, de este cuadrito, hacen clic. O para otro, para que no estén arrastrando cosas por el estilo, lo que van a hacer es lo siguiente. Vas a hacer varias veces clic sobre ese cuadrito verde que se encuentra en la parte inferior y el resultado sería así, miren. Todo en una, sin la necesidad de estar arrastrando. Tienes tu resultado. Ahí tenemos vacío, inhabilitado y cosas por el estilo. Y si es que yo cambio aquí, se me va cambiando. Ahora vamos a cambiar, lo cambié el promedio y miren, va cambiando. Ahora tenemos lo siguiente. Si seminario es diferente a 2, entonces poner el texto diferente. En este caso ya cambian las cosas. Me dice diferente o distinto de algo. ¿Sí? Recuerda que nosotros tenemos varios operadores. ¿Sí? Para que puedan conocer aquí, nosotros tenemos los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos, las cuales son como lo que conocemos. La resta, la suma, la división, lo que vendría a ser la multiplicación. Los más conocidos, ¿verdad? Los más conocidos. También tenemos los operadores de comparación. Este es actualmente lo que nosotros estamos utilizando. Lo que has visto, el símbolo mayor, símbolo menor, menor, mayor, mayor igual,
menor o igual, y así tenemos, ¿verdad? Estos son de comparación, que te permite comparar uno con otro, ¿sí? Puedes comparar un conjunto de elementos. Y luego tenemos operadores de texto. Los operadores de texto generalmente en Excel nosotros conocemos este operador. ¿Cómo se llama? Ampersand. ¿Qué nos permite? Nos permite juntar un determinado campo con otro campo, ¿sí? Perfecto. También tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos. Los operadores lógicos generalmente nos permite también comparar, como lo que hemos utilizado en la función i, la función u. Generalmente se representa de esta manera. A ver, vamos a ver. En alguno de ellos van a encontrar con OR, o a veces con AND, o a veces también van a encontrar con lo que vendría a ser con doble barrita. Creo que no me aparecen las barritas, pero les va a aparecer doble barrita, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros queremos es utilizar el símbolo diferente o distinto de algo. Comúnmente en matemática nosotros conocemos este símbolo, ¿verdad? ¿Qué dice? No pertenece, ¿verdad? Diferente de algo, ¿sí? Distinto de algo. Este simbolito tú puedes ingresar en Excel, pero ten en cuenta, esta de aquí no te va a reconocer Excel, te va a reconocer como un texto plano. En Excel, diferente de algo o distinto de algo es esta, símbolo de menor y símbolo de mayor, todo junto, así, ¿sí? Esto te reconoce en Excel, este símbolo. Pero lo que hemos visto anteriormente no te va a reconocer. Entonces con esto tú puedes hacer el ejemplo 3. Aquí escribes igual si el seminarios, aquí tenemos seminarios, seleccionamos seminarios, es diferente, distinto, símbolo de menor, luego mayor, es diferente que la frase que se llama aquí diferente, ¿sí? No, 2 nos dice, ¿no? Si el seminario es diferente a 2, si eso es diferente a 2, punto y coma, que me salga como resultado la frase diferente, ¿ok? Diferente. Comilla de cierre, punto y coma. Caso contrario, que me salga valor vacío. Para que ustedes puedan imprimir valor vacío, como tal, tienen que escribir así. Doble comillas, todo junto. Estamos diciendo si el seminario es diferente que 2, si ese es correcto, que me resulte la frase diferente. Caso contrario, vacío. Ahora presionamos Enter. Voy a presionar Enter y miren, ¿qué pasó? Diferente. Y si es que nosotros evaluamos de la siguiente manera. 1 es diferente que 2. ¿Es diferente que 2? Correcto. Por lo tanto, me toma el camino diferente. Si en caso no se hubiera cumplido, simplemente me tomaría el valor vacío que esté aquí. Miren, vamos a cambiarle el seminario, por ejemplo, a número 7. O en este caso a 2. ¿Qué pasa? Me muestra vacío, no hay nada. Aquí lo podemos poner. Es igual, por ejemplo. Es igual, lo voy a poner. Y ahí tenemos la frase. Aquí lo puedo rellenarlo y ya tengo, miren. Es igual, 2 son iguales. Y así pueden ver, ¿verdad? Bien, de esta manera entonces terminamos con los ejercicios que acabo de mostrarlos en cada una de ellas. Y espero que realmente hayas visto más que todo las diferencias entre las funciones lógicas de la función i, la función o y la función si. ¿Sí?